Hola a todos, mi nombre es Neiser Becerra Menor, soy docente del área de matemática del nivel secundario. Quiero darles la bienvenida a la clase del día de hoy. Vamos a ver un tema muy importante que nos ayudará a resolver muchos problemas de nuestro contexto, muchos problemas que hallamos en nuestro diario vivir. Es un tema muy interesante. Hay a muchos estudiantes que les encanta este tema. Es el tema de ecuaciones. Ecuaciones de primer grado. Vamos a ver solo lo que son las ecuaciones de primer grado, porque el tema de ecuaciones es muy amplio, pero en esta oportunidad vamos a conocer lo que son las ecuaciones de primer grado. Vamos a definir lo que es una ecuación en general. Es una igualdad de dos expresiones algebraicas en la cual intervienen cantidades constantes, que van a ser números. También intervienen cantidades variables, que van a ser incógnitas. Tenemos acá un ejemplo: 4 más x igual a 7. Pues nos damos cuenta, tenemos ahí las cantidades constantes, o sea, los números, que son el 4 y el 7. Y la cantidad variable o incógnita, pues es la x. Entonces, ¿cuál es la incógnita de esta ecuación? Es la letra x. Ahora, solucionar una ecuación consiste en encontrar el valor que toma la variable para que cumpla esa igualdad. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿qué valor tomará x para que cumpla esa igualdad? Exacto, el valor que tomará es 3. 4 más 3, entonces, da igual a 7. Ahora, nos vamos a preguntar, ¿cuándo una ecuación es de primer grado? Muchos pueden decir, profesor, una ecuación es de primer grado cuando está dedicada para los chicos de primer grado de secundaria. No, eso no es así. Las ecuaciones de primer grado, pues lo pueden ver los estudiantes de primer grado de secundaria, los de segundo grado de secundaria, los de tercero, cuarto y quinto de secundaria, y todos pueden ver las ecuaciones de primer grado. Pero esto no tiene nada que ver que sea para los de primer grado. Más bien, la definición dice que una ecuación es de primer grado cuando la variable o incógnita tiene como mayor exponente la unidad. ¿Quién es la unidad? Exacto, el número 1. En nuestro ejemplo anterior que habíamos planteado, 4 más x igual a 7, es una ecuación de primer grado. Pero pueden preguntarse, pero profesor, usted según la definición está diciendo que la variable tiene como exponente mayor al 1. No podemos ver el 1. No podemos ver el 1 como exponente. Para eso vamos a recordar una propiedad muy importante, la que dice todo número elevado a la unidad da el mismo número. Exacto. Por acá tenemos entonces como ejemplo 3 a la 1 es igual a 3. 3 con exponente 1, ¿cuánto da? 3. Otro ejemplo, 7 con exponente 1 es igual a 7. Esto es, todo número elevado a la unidad da el mismo número. Entonces, ya no aparece el 1 acá en nuestra ecuación porque x va a ser igual a x a la 1. Entonces, vamos a quedar que el número 1 está allí invisiblemente. Vamos a ver otras ecuaciones. Tenemos por acá una ecuación, 2 más x al cuadrado igual a 6. Entonces vamos a observar el exponente de nuestra variable. ¿Quién es nuestra variable en esta ecuación? X. El exponente, 2.
No hay otra X por ahí, otro término que tenga la X, solo hay una X, por lo tanto, el mayor exponente de X es 2. Entonces vamos a afirmar que es una ecuación de segundo grado. Siguiente ejemplo, 2x al cuadrado más 3x menos x al cubo es igual a 0. Podemos darnos cuenta que la x aparece en tres términos. Primero el x tiene como exponente 2, la siguiente x tiene como exponente 1, recuerden que el 1 está invisiblemente. Siguiente, el x tiene el exponente 3. El mayor de esos exponentes pues es 3. Entonces vamos a decir que es una ecuación de tercer grado. Siguiente ejemplo, 3x al cuadrado menos x elevado a la 5 igual a 2. Entonces, observamos que el x tiene dos exponentes, el número 2 y el número 5. El mayor de esos exponentes es 5. Entonces vamos a afirmar que esta es una ecuación de quinto grado. Por último, tenemos un ejemplo más, 4 más 3x igual a 2x menos 1. Podemos observar que la x aparece en dos términos. En un miembro de la igualdad, el x tiene como exponente 1. Y en el otro miembro de la igualdad, el x tiene como exponente también 1. Entonces, ¿qué tipo de ecuación será? Exacto, es una ecuación de primer grado. El mayor de los exponentes es 1. Es una ecuación de primer grado. Ahora, profesor, las ecuaciones de primer grado solo así se pueden llamar o tienen otro nombre. No, también tiene otro nombre. A las ecuaciones de primer grado también se le puede llamar, también se les conoce como ecuación lineal. Entonces, cuando escuchemos alguna vez sobre ecuaciones lineales, vamos a recordar que están refiriéndose a las ecuaciones de primer grado. Y las ecuaciones de segundo grado también tienen otro nombre. También se les conoce como ecuaciones cuadráticas. Y las de tercer grado como ecuaciones cúbicas. Pero en esta oportunidad vamos a tratar sobre las ecuaciones de primer grado. Eso es nuestro tema. Ya en otra clase estaremos viendo ecuaciones de otro grado. Problemas con ecuaciones. Habíamos dicho que en nuestro contexto encontramos muchos problemas relacionados con ecuaciones, las cuales pues tenemos que darle solución. Ahora, si nos plantean algún problema con ecuación, ¿qué debemos hacer? Pues va a haber ciertos pasos que debemos realizar para solucionar los problemas con ecuaciones. Número 1, ¿qué debemos hacer? Leer el problema detenidamente. ¿Para qué debemos leer? Para poder ir analizando en qué consiste el problema. Número 2, identificar datos e incógnitas. Entonces, después de haber leído el problema, vamos a identificar qué datos nos dan y las incógnitas. Y vamos a darnos cuenta de qué relación existe ahí entre los datos y las incógnitas. Número 3, vamos a plantear nuestra ecuación. Número 4, después de plantear la ecuación, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación, es dar solución, encontrar la solución. Número 5, interpretar los resultados que podamos encontrar. Entonces, ahora sí, vamos a ver un problemita, un problema sobre ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué decía que debemos hacer para dar solución a un problema que nos planteen? Lo primero es leer el problema, etc. Vamos a leer.
El número de mascarillas que han entregado a los médicos de la ciudad de Moyobamba es el doble del número de guantes más 60. Si en total han entregado 3.600 productos entre mascarillas y guantes, ¿cuántas mascarillas y guantes han recibido los médicos de Moyobamba? Hemos leído el problema. Entonces, ¿en qué consiste el problema? Pues consiste en encontrar la cantidad de mascarillas y la cantidad de guantes que han recibido los médicos de la ciudad de Moyobamba. Y para eso, el siguiente paso, que es ver los datos que nos dan, los datos y las variables. Entonces, tenemos que los datos van a ser guantes y mascarillas. Ahora, si analizamos el problema, por ahí nos dice, miren, que el número de mascarillas que han entregado los médicos es el doble del número de guantes más 60. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debemos de poner la variable X para guantes. Y mascarillas, pues vamos a decir de lo que dice en el problema ahí, que el número de mascarillas es el doble del número de guantes más 60. Entonces, estamos suponiendo que el número de guantes es X. Ahora, el número de mascarillas dice que es el doble del número de guantes más 60. Entonces, el número de guantes es X. El doble del número de guantes será 2X. Ahora, las mascarillas no simplemente dice que es el doble del número de guantes, sino más 60. Por eso va acá, que las mascarillas es 2X más 60, mientras que los guantes es X. Ahí está, el número de guantes es X y el número de mascarillas 2X más 60. El doble de X más 60. Ahora, otro dato que nos dan es que el total de productos que entregan a los médicos es 3.600. Ya hemos sacado nuestros datos, hemos hallado una relación entre las variables y los datos. Ahora vamos a plantear nuestra ecuación. Para plantear nuestra ecuación hay que recordar que el total de productos que se entregaron fueron 3.600, pero dice entre mascarillas y guantes. Entonces, esto quiere decir que mascarillas más guantes nos da el total de productos. Ahora, planteemos. ¿Cuánto era el número de mascarillas? 2X más 60. Más, ¿cuánto era el número de guantes? X. Igual a 3.600. Estamos sumando la cantidad de mascarillas más la cantidad de guantes, que nos da el total de productos. Ahora, esto es el planteo de la ecuación. Ahí tenemos nuestra ecuación planteada. ¿Cómo queda nuestra ecuación? Como 2X más 60 más X igual a 3.600. Siguiente paso, después de haber planteado ya la ecuación, es encontrar la solución de esa ecuación. Para eso ya hay ciertos pasos que debemos hacer para desarrollar. El primer paso va a ser juntar en un solo lado de la igualdad los términos que tengan la variable y en el otro lado de la igualdad los términos que no tengan variables. Y eso es lo que hemos hecho aquí. El 2X más X se mantiene en ese lado de la igualdad. Lo que estamos haciendo es este 60 que se encontraba en este lado, ¿qué signo tiene? Está sumando. Entonces, este 60 lo hemos pasado al otro lado de la igualdad a restar. Esto quiere decir que si está sumando, pasará al otro lado de la igualdad a restar. Entonces, simplemente consiste en operar el siguiente paso. 2X más X es 3X.
3600 menos 60 es 3540. Luego tenemos que el 3 con el X se están multiplicando. Entonces, para despejar el X, lo que debe suceder es que ese 3 debe pasar al otro lado de la igualdad también. Y como está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, ¿cómo quedaría? X igual a 3540 dividido entre 3. Luego realizamos la división y queda que X es igual a 1180. Entonces, como recordamos, esto es hallar la solución, hallar el valor de X. Y hemos hallado de que la solución de nuestra ecuación es X igual a 1180. Ahora, vamos a recordar lo que nos pedían del problema. Era la cantidad de guantes y la cantidad de mascarillas. Pues la cantidad de guantes era X y la cantidad de mascarillas era 2X más 60. Entonces, pero ya habíamos hallado cuánto vale X. 1180. Esto quiere decir que el número de guantes es 1180. Y el número de mascarillas habíamos dicho que es 2X más 60. Pero como ya hemos encontrado el valor de X, ahora vamos a hacer es reemplazar el valor X en el número de mascarillas. Entonces, como acá está multiplicando 2 por X más 60, aquí sería 2 por 1180 más 60. Realizando esa operación, 2 por 1180 es 2360 más 60. Esto daría 2420. Entonces, esto quiere decir que el número de mascarillas es 2420. Ahora hemos hallado la solución a nuestro problema. Entonces, pues si nos podemos dar cuenta, si nosotros sumamos la cantidad de guantes con la cantidad de mascarillas, nos tiene que dar la cantidad total de productos, que era 3600. Si sumamos 2420 más 1180, ¿cuánto da? 3600. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que los médicos de Moyobamba recibieron 2420 mascarillas y 1180 guantes. Hemos hallado nuestra solución de nuestro problema que nos habían planteado. Ahora, ya sabemos cómo se desarrollan las ecuaciones, los pasos a seguir. Ahora les voy a dejar un reto para ustedes, para que lo puedan hacer. Es un problema sobre ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. ¿Qué dice nuestro reto? Las edades de Luis y Pedro suman 53 años. Si la edad de Pedro es 11 años más que la edad de Luis, ¿qué edad tiene cada uno ahora mismo? Ese es el reto que queda para ustedes. Muy bien, esto ha sido todo nuestra clase del día de hoy. Espero que les guste y que lo hayan comprendido. Y eso es todo. Me despido. Chao.